Jóvenes, vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase del jueves. Vamos a seguir con los ejercicios de esta lista que viene al final de la parte de teorema de Chebyshev. Y vamos a hacer el ejercicio 4.93. Nos pide que determinemos la utilidad esperada de una empresa para la cual tenemos esa función de distribución de probabilidades, donde la contribución a utilidades puede ser de menos 5,000, de 10,000 o de 30,000, y la probabilidad de cada una de esas contribuciones es 0.2, 0.5 y 0.3. Así que en este caso es una función de distribución, es una función de variable discreta. Ya tenemos aquí la tabla de distribuciones y lo que podemos hacer entonces es directamente calcular lo que es la esperanza, ¿no? En este caso, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos entonces aquí x1, x2, x3 y teníamos la probabilidad de x1, la probabilidad para x2 y la probabilidad para x3. De tal manera que lo que vamos a tener que hacer es algo muy parecido a lo que seguramente hacíamos cuando íbamos en nivel medio superior en el curso de estadística, de únicamente multiplicar lo que es x1 por la probabilidad de x1, x2 por la probabilidad de x2, x3 por la probabilidad de x3 y hacer la suma de esas multiplicaciones. Es únicamente calcular la esperanza, entonces en este caso la esperanza de nuestra variable x pues es la suma sobre las x de x y por la probabilidad de x. Así que en este caso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 15,000. ¿Cuánto? ¿13? 10, 13. Entonces son 13,000. Ahora bien, no nos lo pide el problema, pero no hemos hecho muchos ejercicios de distribuciones, es decir, de eh, variable discreta. Así que calculen también la esperanza, por favor. Acuérdense que para el cálculo de la esperanza, lo que podíamos, perdón, la varianza. Para el cálculo de la varianza, podíamos utilizar lo que era esta media, esta que a veces le llamábamos simplemente mu, la media, y tenemos que calcular entonces la esperanza de x cuadrada. Es decir, ahora en este caso, para utilizar la misma tabla, tendríamos que multiplicar nuestra xy al cuadrado, multiplicarla por la probabilidad, hacer la suma nuevamente, y eso nos daría esta esperanza. De tal manera que la varianza, si ustedes recuerdan, era quien la varianza de la variable x, sin nada más, tendría que ser quien, en este caso, la esperanza de x cuadrada
menos la media al cuadrado. Así que calcúlenla, por favor, lo que es la varianza. Y ya nada más va a ser cuestión de restarle la media al cuadrado y con eso tenemos la varianza. Más bien calculen la esperanza de x cuadrado. Ah, sí, así es. Ajá. Entonces, primero, la esperanza de x cuadrada, ¿cuánto les da? 325 por 10 a la, bueno, 3.25 por 10, si son millones, sería entonces a la 6, ¿no? Y estos dos sería entonces a la 8. ¿Sí? Hay que recorrer 8 puntos perdón, 8 espacios ese punto decimal a la derecha. Y cuando calculan la diferencia con esos 13,000 al cuadrado, ¿cuánto les da? Entonces, ahora se reduce a 100, bueno, déjenme ver aquí, 156 o 1.56 también por 10 a la 8, ¿no? 156 millones. Sí. La desviación estándar, si recuerdan, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada debería andar otra vez en el rango de los miles, 10,000 tal vez, cuando mucho. ¿Cuánto les da esa desviación estándar? La raíz cuadrada de 156 millones. Entonces, desviación estándar, 11,400, ¿qué? 89. Entonces andan muy parecidas, ¿no? Lo que es la media y la desviación estándar. De hecho, si ustedes hacen la gráfica de lo que es esta función de distribución, lo que van a obtener va a ser más o menos algo así, aunque bueno, va a ser en pequeñito. Tenemos aquí, por ejemplo, el 0, por aquí anda a lo mejor el 10,000, por aquí anda el 20, el 30,000, y por aquí más o menos anda lo que sería el menos 5,000, ¿no? Y el 10, pues alcanza una probabilidad de 0.5, el menos 5 una probabilidad de 0.2,
y el 30,000 una probabilidad de 0.3, ¿no? Entonces, pues más o menos tenemos ahí un histograma, bueno, no es un histograma, es un gráfico de barras nada más. Tendríamos que hacerlo así, por ejemplo, para que fuera un histograma. Y es una distribución pues más o menos equitativa, ¿no? A partir de lo que es la media andaría en 13,000, andaríamos digamos que por acá, la media, y anda pues más o menos equitativamente distribuida la probabilidad en este experimento. Y la desviación estándar pues nos está marcando que si nos movemos 12,499, no, 89, a la izquierda o a la derecha, pues prácticamente llegamos a los extremos, ¿no? Acuérdense, en estadística, en su curso de nivel medio superior, tuvieron que haber visto un poco de lo que era la interpretación de la desviación estándar en lo que es la gráfica, que es básicamente eso, es cómo se distribuye la gráfica a lo largo del rango de las X. ¿Dudas? Otro problema, que igual es de variable discreta, es el 4.94. Pero antes, vamos a analizar un poquito el que está aquí al lado izquierdo, el 4.85. ¿Qué notan de raro de la función de densidad que nos están dando en el problema 4.85? ¿No? X entre 900. ¿O alguien ha visto antes alguna distribución parecida? ¿No? Ni siquiera la que hicimos el jueves de la semana pasada. Es básicamente la misma, ¿no? Solo que ahora en vez de ser un quinto y x entre 5 o menos x entre 5, ahora es 1/900 y el exponente es menos x entre 900. Si ustedes recuerdan, ya les había comentado, este tipo de distribución va a ser una de las distribuciones que vamos a estudiar con un poco más de detalles cuando lleguemos a los siguientes dos capítulos, en particular en la parte de funciones de densidad de variable continua. Y aquí les había comentado algo, la media, por ejemplo, ¿cuál era? En el ejercicio anterior, que era 1/5 por e a la x a la menos x entre 5. Ajá, ¿y de cuánto daba? Ya numéricamente. Era de 5. Entonces, en este caso, ¿qué esperamos? Sería 900. Entonces, traten de hacer este ejercicio. La integral va a ser prácticamente la misma que hicimos en la clase anterior, en la clase del día jueves. Solamente que ahora vamos a tener aquí el 900 en vez del 5. Pero a lo que van a llegar es a eso. La media va a ser 900. Y de hecho, esto es un invariante de lo que es esta función de distribución de probabilidad, o más bien esta función de densidad de probabilidad. La media siempre va a corresponder con lo que es este exponente. Cuando tenga esta forma, lo que es la función de densidad, siempre va a suceder lo mismo. Es una constante que vamos a tener. Es decir, pues ya nos vamos a estar evitando esa parte de estar haciendo a cada rato las integrales, de estar aplicando integral por partes, estar aplicando regla del L'Hopital, porque resulta que de manera abstracta
vamos a analizarla y vamos a llegar a la conclusión de que la media es precisamente ese numerito que tenemos ahí. Ahora bien, tiene que ser de esta manera. Si no es de esta forma, si aquí, por ejemplo, fuera 1 entre 800 y en el exponente menos x entre 700, dos números diferentes, ahí ya no va a corresponder. Tiene que ser exactamente de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes clases, a partir de la semana que viene, la clase del jueves, todavía vamos a estar haciendo algunos ejercicios de estos, pero a partir de la semana que viene, vamos a empezar a estudiar este tipo de distribuciones y ahora, en vez de estar haciendo las integrales, pues simplemente nos vamos a tratar de aprender esos parámetros, los que están asociados a una forma ya bien definida de lo que es una función, ya sea de distribución, en el caso de variable discreta, o de densidad para variables continuas. De eso se va a tratar el siguiente, o los siguientes dos temas. Así que se les queda como pequeño ejercicio este ejercicio 4.85. Hay que calcular la vida media, hay que calcular la esperanza de la variable x cuadrada y a partir de ella calcular la varianza y entonces calcular la desviación estándar. Y también van a llegar a algo muy similar a lo que hicimos el día jueves de la semana pasada. Para continuar, vamos a seguir analizando algún otro ejercicio, por ejemplo, el 4.94. Eh, bueno, pues es para empezar mucho texto, pero vamos a leerlo. Nos dice que en un sistema de apoyo para el programa espacial estadounidense, un componente crucial único funciona solo 85% del tiempo. Para aumentar la confiabilidad del sistema, se decidió instalar 3 componentes paralelos, de manera que el sistema falle solo si todos fallan. Es un sistema de redundancia. De hecho, seguramente en muchas arquitecturas de computadoras tienen sistemas de redundancia, donde si falla un componente, pues simplemente tienen otros de respaldo, de tal manera que no deje de funcionar, ¿no? Nos piden suponer que los componentes actúan de manera independiente, son equivalentes en el sentido de que 3 de ellos tienen una tasa de éxito cada uno de ellos, más bien, debería decir, tienen una tasa de éxito del 85% y nos preguntan considerar la variable aleatoria x como el número de componentes de cada 3 que fallan. Es decir, x representa el número de componentes que fallan en ese sistema paralelo de 3 componentes. Inciso A, escribe una función de probabilidad para la variable aleatoria x. Vamos a tener que hacerlo, por ejemplo, mediante alguna tablita o algo así. Inciso B, ¿cuál es la esperanza de x? Es decir, el número medio de componentes de cada 3 que fallan. Calcular la varianza. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el sistema completo sea exitoso, es decir, que fallen cuando mucho 2, porque si fallan los 3, pues de plano falla todo el sistema completo. ¿Cuál es la probabilidad de que falle el sistema? De hecho, va a ser más sencillo calcular el inciso E. Y por último, inciso F. Si se desea que el sistema tenga una probabilidad de éxito de 0.99, nos preguntan, ¿son suficientes los 3 componentes? Y si no lo son, entonces, ¿cuántos requerimos? Es decir, de alguna manera nosotros ya estamos entrando a una etapa de toma de decisiones. Si nosotros necesitamos que ese componente o ese sistema completo no falle o que tenga una tasa de éxito al menos del 0.99 o del 99%, pues a lo mejor necesitamos irle agregando más componentes. Incluso, a lo mejor no es necesario que agreguemos un componente más de 85% de éxito. A lo mejor con uno de 60, de 70% sería suficiente, igual como pequeño respaldo. Pero bueno, vamos a suponer que los únicos que tenemos son esos, ¿no? Los de 85%. Y tendríamos que instalarlo en paralelo también. Así que, vamos a ver. Entonces, déjenme regresar, ahorita se los comparto. Es el 4.94.
Entonces, 4.94. Primero, ¿cómo podemos escribir la función de distribución? O para empezar, ¿cómo podemos escribir, por ejemplo, probabilidad de que cero fallen? Probabilidad de que falle uno, probabilidad de que fallen dos y por último, probabilidad de que fallen los tres. Eso ya sería nuestra tableta de probabilidades. Por ejemplo, esto sería, digamos, nuestra X y esto sería entonces P de X. A lo mejor lo podemos escribir incluso como si fuera una sola fórmula, pero vamos a seguir haciéndolo así. En estos casos es muy útil recordar la parte de técnicas de conteo y todo lo que vimos en los primeros temas. Son tres componentes y la probabilidad de que cualquiera de ellos falle, independientemente de los demás, es 0.85.
Primero, probabilidad de que fallen cero componentes, ¿cuál es? Eso quiere decir prácticamente que los no, los tres funcionan, ¿no? Además, como son independientes uno de los otros, lo podríamos ver como probabilidad de que funcione el primero, intersección, funcione el segundo. Vamos a llamarlos así, A, B y C. Es decir, o al ser independientes, aplicamos nuestra propiedad de independencia y esto es probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. Y en este caso, como cada una de ellas es 0.85, pues simplemente nos quedamos con 0.85 al cubo, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Punto 600, ¿qué? 14, gracias. Ahora, que falle uno, en realidad tiene tres formas, porque sería tomar falla A, falla B o falla C. Entonces, aquí, esto va a ser tres veces, más bien así. Esto va a ser tres veces la probabilidad, por ejemplo, de que falle A, pero que funcionen B y C. Porque como a final de cuentas es el mismo componente, o bueno, son componentes iguales con el mismo, la misma probabilidad, pues aquí ya nada más nos va a quedar quién. Ahora sería 3 por punto 85 por punto 85 por la de fallo de uno de ellos, que es punto 15, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Y son tres formas en las que puede pasar eso. 0.32. Esta otra se va a comportar igual, solamente que ahora solo uno funciona. Entonces, funciona la A, funciona la B, funciona la C. Y al final esto sería entonces tres veces que funcione, por ejemplo, la A y que fallen la B y la C. Es decir, fallan dos y solo funciona uno. Y son tres formas en cómo puede ocurrir esto. Puede ser que falle la B y la C, pero que funcione la A, o que funcione la B, o que funcione la C. Son tres formas en cómo puede ocurrir. Así que, ¿cuánto nos da ahora? No me digan. ¿Sí? De punto 85 por punto 15 por punto 15 por 3. Entonces algo está mal aquí. ¿Cero punto qué dijeron? Ah, 0.57. Perdón, no había escuchado el otro cero. Gracias. 0.057. Ese sí ya suena mejor. Y por último, que todos hallen. Eso sería entonces probabilidad de A complemento, intersección B complemento, intersección C complemento. Todos fallan. Y esto al final, pues es solamente P de A complemento por P de B complemento por P de C complemento. Es decir, punto 15 al cubo. A la menos 3, o sea, 0.003, ¿qué? 37, 3, 3, 7. Gracias. Nada más para comprobar. Hagan la suma de todos estos. ¿Cuánto nos debería dar? Son todos los casos posibles, ¿no? Entonces nos deberían dar uno. Nada más para comprobar. 0.99. Entonces, pues, prácticamente uno, ¿no? Bueno, aunque el ejercicio es 0.99 o 0.98.
Bueno, pero ese es con el punto 00337. Está bien. Entonces, ya tenemos nuestro inciso A. Calculen ahora, vamos a calcular todo. Eh, Inciso B, calculen la esperanza de X, es decir, la media. En este caso y con esta tabla de distribución, pues sería calcular 0 por punto 614 más 1 por punto 32 más 2 por punto 057 más 3 por punto 00337. Es decir, la X por cada una de las probabilidades y hacer la suma de todos ellos, ¿no? La fórmula que ya conocemos. ¿Cuánto nos da la media? Ajá. Y hay que calcular ahora para la varianza lo que es la esperanza de X cuadrada. 0.5783.
Entonces, a partir de eso, la varianza, ya sabemos, es la esperanza de x cuadrada menos la media al cuadrado. ¿Cuánto les daría? 0.38. No nos lo pide, pero desviación estándar, ¿cuánto es? Es decir, la raíz cuadrada de la varianza. 0.61. Aquí pasa algo bastante raro, ¿no? Cuando la varianza está entre 0 y 1, resulta que la desviación estándar crece. Es ahora hasta mayor que la varianza, cuando casi siempre es algo más pequeño. Vamos a regresar al ejercicio, a ver qué más nos pide. La varianza es el inciso C. Después, probabilidad de que el sistema completo sea exitoso. Y en el inciso E, probabilidad de que falle. Entonces, probabilidad de que el sistema sea exitoso, es decir, según lo que nos dijeron, tenemos tres componentes y solamente falla cuando fallan los tres. Así que primero, inciso E, que es el más sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? Es decir, que fallen los tres. Pues esta es P de 3, ¿no? Y ya la tenemos aquí, es 0.00337. La probabilidad de éxito, ¿cuál sería entonces? Si ya tenemos la de fracaso, la de éxito, ¿qué tendría que cumplir? ¿Cómo hacemos el cálculo? Probabilidad de éxito. ¿De qué otra manera lo podríamos calcular si ya tenemos la de fracaso? Que de hecho solamente son. Mediante el complemento, exactamente. Esta sería uno menos la probabilidad de fracaso. Es decir, al final, si de hecho hicimos la comprobación de que todas ellas nos daban uno, podemos utilizarlo en nuestro favor. En vez de hacer la suma de tres, podemos utilizar propiedades todavía de probabilidad. Y sería uno menos la probabilidad del evento contrario. ¿Y cuánto nos da? Uno menos 0.00337. 0.99663. Entonces, bueno, yo pensé que iba a ser distinto, pero inciso F. ¿Es suficiente con que tengamos tres para tener una probabilidad de éxito de al menos el 99%? Pues sí, ¿no? Parece que sí. No es necesario agregar ningún otro componente en paralelo. Si hubiera salido de menos, lo que tendríamos que haber hecho sería ahora investigar con una nueva función de distribución de probabilidad, tomando en cuenta cuatro componentes, ¿no? Y tendríamos que calcular, por ejemplo, la probabilidad de fracaso con cuatro componentes, restársela al uno y tendría que ser un número mayor o igual que 0.99. Pero en este caso, pues ya no. Inciso F, con estos
3 es suficiente. Bueno, nos llevamos mucho menos de lo que pensaba que nos íbamos a llevar. ¿Dudas? De los compañeros y compañeras que están en línea, ¿dudas? No, para profesor. No, profe. Bueno, platicando un poquito más acerca de lo que es este problema. Esta forma de hacer los cálculos también va a resultar recurrente. ¿De qué manera? Aquí este 3, o bueno, desde aquí arriba, de hecho, nosotros podemos ver la probabilidad de y o de x como tal, como lo siguiente. Si se fijan, aquí tenemos 0. Entonces, todos ellos son 0.85 elevado a la 3. Aquí tenemos un 1 y entonces uno de ellos ahora cambia a ser punto 15, las probabilidades, y los otros siguen siendo 0.85. Luego 2 y serían 2 ahora que cambian a ser punto 15 y el otro sigue siendo 0.85. De tal manera que aquí hay un pequeño patrón. Si se fijan, esto es 0.85 elevado a la 3 menos x, multiplicado por 0.15 elevado a la x. ¿De dónde sacamos ahora los coeficientes? Por ejemplo, este 3 de aquí. Aquí, como tal, hay un 1. Y aquí también hay un 1. ¿Qué recordamos que tiene un tipo de comportamiento así? Por ejemplo, cuando la x valga 0, que ese coeficiente valga 1. Si vale 1, ahora vale 3. Si vale 2, ahora el coeficiente sigue valiendo 3. Y cuando vale 3, vuelve a bajar al 1. Es decir, como que empieza a subir y de repente llega a un punto medio y vuelve a bajar otra vez. ¿Qué recuerdan ustedes que tiene ese comportamiento? A lo mejor si lo ponemos así. 1, 3, 3 y 1. Por ejemplo, el triángulo de Pascal. Aquí arribita tendríamos a quiénes, al 1, al 2, al 1, aquí el 1 y el 1, luego aquí el 1. De hecho, si nosotros quisiéramos hacerlo con 4 componentes, seguramente tendrían que salir entonces 1, 4, 6, 4 y 1 otra vez, ¿no? En el caso de que lo quisiéramos hacer con más componentes, pues bueno, tendríamos que ir calculando los coeficientes del triángulo de Pascal. O bien, como nosotros le llamamos y como los conocemos, los binomiales, ¿no? Esto sería entonces el binomial de 3 en x. Esta forma que tenemos aquí también va a ser recurrente. De hecho, esta incluso es, podríamos decir, un poquito más importante que la que hemos encontrado hasta ahora, donde teníamos uno entre un número por e elevado a la menos x entre ese mismo número. Esa le vamos a llamar de una manera, si no recuerdo mal, es precisamente la distribución exponencial. En este caso, como estamos utilizando los binomios o los binomiales, a esto se le va a llamar entonces distribución binomial. Y se comporta de esa manera. Nosotros tenemos un evento que puede ser positivo o puede ser negativo, o le vamos a llamar éxito y fracaso. Tenemos la probabilidad de éxito, tenemos la probabilidad de fracaso, y entonces lo que hacemos es armar un componente en paralelo que tenga varios de esos mismos. Y la función de distribución pues, se va a comportar así. Vamos a modelarlo ya de manera general. Y este ejercicio, pues igual y lo podríamos modelar directamente con lo que es esta distribución binomial, sin necesidad de estar haciendo el análisis a cada rato o construyendo nuestra función de distribución con cada uno de los casos, ¿no? Para 4, para 5 componentes. Pero es igual. De hecho, esta va a ser la primera que vamos a ver la semana que viene, la distribución binomial. ¿Dudas?
Bueno, vamos a revisar algunos otros. Alguno, por ejemplo, donde tengamos que utilizar teorema de Chebyshev. Que fue de lo último que vimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento aquí con el ejercicio 4.78. Nos piden calcular la probabilidad de que X esté entre la media menos dos veces de la desviación estándar y la media más dos veces la desviación estándar, donde la variable X tiene la función de densidad dada por esa función, que es 6X por 1 menos X cuando la X está entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Y nos piden comparar el resultado, o más bien comparar con el resultado dado por el teorema de Chebyshev. Entonces, lo que podemos hacer de manera directa es utilizar el teorema de Chebyshev para encontrar cuál es el estimado, el mínimo que nos da para esta probabilidad. Entonces, según el teorema de Chebyshev, P de la media menos dos veces la desviación estándar menor que X, y esta a su vez menor que la media más dos veces la desviación estándar. Según lo que nosotros vimos, esto tendría que ser mayor o igual que ¿quién? Según el teorema de Chebyshev. ¿Cuál es el mínimo para esa probabilidad? El teorema de Chebyshev dependía de una K, ¿no? Uno menos uno entre K cuadrada, ¿no? Entonces, aquí, ¿la K cuánto vale? Si se fijan, no hemos calculado la media, no hemos calculado la desviación estándar. Entonces, la K es el único parámetro que tenemos, que es precisamente este 2. Entonces, según el teorema de Chebyshev, esta probabilidad debería ser mayor o igual que 1 menos 1 entre 2 al cuadrado. Es decir, tendría que ser 1 menos un cuarto, o sea, digamos 0.75, ¿no? Tiene que ser mayor que 3 cuartos, o que 0.75, mayor o igual. Ahora bien, vamos a comprobar qué tan cerca anda el teorema de Chebyshev. Como ya les había comentado, en realidad el teorema de Chebyshev es una aproximación buena en el sentido de que nos da un mínimo. No es necesario hacer muchos cálculos, no necesitamos la media, no necesitamos la desviación estándar. Aquí no la hemos calculado y ya estamos dando un mínimo para esta probabilidad. Pero generalmente se queda corto. A veces se queda muy corto de lo que realmente es la probabilidad. Vamos a ver en este caso qué tan cortos nos quedamos. Así que de aquí, de este ejercicio, por favor, calculen lo que es la media, calculen lo que es la varianza, calculen lo que es la desviación estándar, y a partir entonces de la media y de la desviación estándar, vamos a calcular esta probabilidad utilizando la función de densidad, ¿no? Es decir, necesitamos que esto se vea como la integral de dos límites de integración de nuestra función, que es 6x por 1 menos x, diferencial de x,
Y necesitamos entonces estos límites de integración que van aquí. Hay que calcular para eso la media y la desviación estándar, por favor. ¿Cuánto da la media?
Acuérdense, según la definición sería que la integral de 0 a 1 de la función 6x por 1 menos x, y todo eso además por otra x, ¿no? Medio. Ajá. Entonces, esta nos da 0.5, un medio. La varianza sería básicamente lo mismo, pero ahora por x cuadrado. Calcular la esperanza de x cuadrada y restarle ese 0.5 al cuadrado, ya con la fórmula reducida. Entonces quedaría la integral de 0 a 1 de 6x ahora cúbica por 1 menos x, y a ese resultado restarle 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto da esa varianza? Al revés. O bueno, a ver. Lo que sacan de la esperanza al cuadrado, hay que restarle 0.5 al cuadrado. Acuérdense que la varianza de una variable x la podemos ver como la esperanza de x cuadrada menos la media al cuadrado. Punto 0.5. Y entonces la raíz cuadrada es la desviación estándar, que es lo que necesitamos para el problema. Raíz cuadrada es 0.05. ¿Cuánto nos da? 0.22. Entonces, 0.22. Y ahora sí, ya tenemos entonces nuestros límites de integración. Ahora tenemos que hacer la integral de 6x por 1 menos x diferencial de x con límites de integración, que es la media menos dos veces esa desviación estándar en el límite inferior, y el límite superior, la media más dos veces la desviación estándar. ¿Cuánto nos da esa integral ahora? Y resulta que sí nos vamos a quedar bastante cortos con 0.75.
Entonces se integral ahora. Cero punto 97. Entonces, prácticamente el 98%, ¿no? Digamos, punto 98. Nuevamente, la observación que hemos hecho del teorema de Chebyshev se queda generalmente corto. Dependiendo del tipo de distribución, a veces es una buena aproximación, nos da una cota inferior, pero en la mayoría de las veces, pues vamos a quedarnos cortos con el teorema de Chebyshev. Eso sí, es mucho menos trabajo. No tenemos que estar calculando la media, la desviación estándar, simplemente podemos empezar a hacer algunas aproximaciones. Aquí, por ejemplo, sería prácticamente calcular la probabilidad de que esté entre quién y quién. Entre, sería 0. ¿Cuáles son los límites de integración? 0,6 y 0,94, ¿verdad? Entonces, prácticamente abarca ya todo lo que sería nuestra gráfica. Sería bueno, a lo mejor, que viéramos cómo se comporta esta gráfica. De hecho, por la forma que tiene, debería ser una parábola, ¿no? Si se fijan, la parábola, bueno, es una parábola porque es una cuadrática. Aquí tenemos 6x por menos x es menos 6x cuadrada. Y 6x por 1 nos da 6x. Entonces, de alguna manera es una parábola. A lo mejor sería bueno que viéramos dónde está centrada esa parábola, pero al menos lo que podemos decir, pues es más o menos esto, ¿no? Va a comportarse así. Así que, de alguna manera, pues tiene que ser simétrica. A lo mejor los puntos de intersección, pues van precisamente de 0 a 1. Y lo que nosotros estamos calculando, pues es prácticamente toda esta área. Es todo lo que necesitamos. Entonces, sobre todo cuando tenemos este tipo de distribuciones que son muy simétricas a partir de lo que es la media, si se fijan, está precisamente en punto 5. Si es simétrica, casi siempre se queda corto. Otra distribución que va a ser muy simétrica, que también es de variable continua, pues va a ser la distribución normal, que junto con la binomial son las dos que a veces se les enseñan cuando hay tiempo en nivel medio superior, en el curso de estadística. Entonces, pues esas las empezaremos a ver la semana que viene. Vamos a comenzar con la binomial, vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda. Y les recuerdo, nada más para que lo sigan teniendo en mente, el día martes, dentro de exactamente 2 semanas, antes de que salgamos de vacaciones, vamos a hacer el examen correspondiente a estos temas. La parte de distribuciones de probabilidad y de esperanza, varianza, la media, teorema de Chebyshev, esperanza y varianza de otras variables aleatorias y todo eso. Así que hay que seguir estudiando, hay que seguir viendo algunos ejercicios. Y mañana, no, perdón, el día jueves lo que vamos a hacer es revisar ahora los ejercicios que ustedes tienen en las listas de ejercicios. Así que si traen dudas, pues mejor, vamos a ir revisando dónde se andan atorando. Voy a subir también las listas ahora sí correspondientes a estas, pero si se fijan son ejercicios pues más o menos sencillos, ¿no? No son tan complicados. Son muy talachudos, eso sí. Tenemos que estar haciendo muchas integrales, pero hasta eso son más o menos sencillos. ¿Dudas? No por el momento, profesor. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí entonces y nos vemos el jueves. Sí, profesor, hasta luego. Gracias. Nos vemos.